con todos los animales, somos animales instintivos y tal vez nuestra primera verdad más simple es el instinto. Me defiendo del fuego, tengo un territorio, tengo lo mismo que los animales, defiendo mi alimento, ¿sí? Que necesito para respirar aire y peleo como una fiera por mi aire, en fin, cosas instintivas sobre las que se sustenta la vida, sin las cuales no podría sobrevivir. Entonces reconozcamos en nosotros mismos muchas veces cuando somos instintivos. ¿Qué tanto estamos trabajando desde nuestro instinto? Porque aquí empieza el camino hasta llegar a Dios, al Dios que somos. Desde el animal instintivo hasta el Dios que somos. Entonces reconozcamos en nosotros esos impulsos instintivos y vamos a ponerle a ello verdad. Vamos a ponerle inteligencia, vamos a ponerle muchos más instrumentos que tenemos. El segundo, los 5 órganos de la percepción que hemos mirado, a través de los cuales yo recibo una información. El tercero, la mente, donde yo recibo esa información y la asocio a una emoción. Donde se crean los pensamientos. Esa es la mente. Yo recibo a través de los 5 órganos de los sentidos y creo los pensamientos. ¿Son verdad o son mentira? Depende de la carga que yo tenga en mi mente. Que los comparta con otros, maravilloso. Que discuta o pelee por ellos o me enfrasque en malas relaciones con los demás por lo que yo tengo en mi mente, es un error gravísimo. Y estamos acostumbrados a pelear por eso. Porque si es bonito o es feo, porque si es rico, porque si tiene más luz o menos luz, porque era alto o bajito. No tiene sentido pelear por esto, porque allí no hay verdad ni mentira. Es relativo, totalmente relativo. La memoria, yo guardo en la memoria todas estas cosas, a veces olvido, pero mi memoria en el fondo nunca olvida. Olvida mi mente consciente, pero yo voy guardando y guardo la memoria inclusive de la roca, del vegetal, del animal, ¿sí? Guardo la memoria de todo lo que he sido en toda la existencia de la creación. Y tengo el intelecto, que es el que empieza a razonar, a asociar, a volver a crear nuevas verdades. Muchas de las verdades de nuestra sociedad son verdades intelectuales. También tengo una imaginación con la cual yo puedo crear. Si yo no uso la imaginación, mi vida es bastante pobre. Todos la usamos de alguna manera, pero al igual que la curiosidad, muchas veces en los procesos de educación, en los colegios o en las familias, nos han castrado la imaginación. Y nosotros debemos es darle rienda realmente a una imaginación para poder construir cada vez pensamientos más hermosos. Es parte del foco. La imaginación es parte del foco que yo elijo. Yo puedo elegir ver la roca o puedo elegir mirar sobre la roca los musgos que crecen, los eones de años que han pasado, los nidos que han... y me puedo ir en bellezas. Entonces se trata a través de la imaginación de buscar la belleza para nosotros. Y obviamente hoy vamos a hablar de la intuición como una herramienta fundamental para llegar a esta verdad, a la verdad más alta. Una herramienta que tenemos que cada vez limpiar más, desoxidarla, la tenemos muy oxidada. Hay que brillarla, hay que echarle lija, hay que echarle anticorrosivo, hay que pintarla, hay que volver a estrenar la intuición. Y ojalá todos los días empecemos de nuevo a afinar nuestra intuición. Y la última, la fe. La fe. Hay cosas, fíjense que yo buscaba la fe, estuve buscando, y del latín quiere decir certeza. Todo lo contrario. A lo que es que como no se sabe bien, entonces le voy a poner fe, porque hay duda y eso no, la fe, no. Vamos a mirar hoy qué es la fe. Con estos instrumentos lo primero, conocer a través de los 5 sentidos, ver qué recibimos, recordemos que los 5 sentidos se educan. Nosotros podemos aguzar, podemos poner la conciencia en los 5 sentidos y todo lo que recibimos va a estar mucho mejor, va a dejar de ser inconsciente y podemos elegir aquellas cosas que queremos que entren a nosotros. Podemos detener muchas de las cosas que nos hacen daño. Entonces podemos elegir qué es lo que queremos conocer.
No es que seamos sujetos inertes que necesariamente tenemos que conocer, no. Nosotros somos sujetos activos en nuestro conocimiento. Podemos elegir por el uso de nuestros sentidos. Y miren lo que pasa con nuestros sentidos. Nosotros con los sentidos siempre vemos es un lado. Es un lado, porque nuestros sentidos son muy limitaditos. Sí, si yo miro en una dirección, no puedo mirar al tiempo en la otra, o no puedo mirar por el otro lado. Miren lo que pasa cuando yo me hago conciencia de que hay otro lado. Yo miro un lado, pero nunca sé qué hay del otro lado. Pero tengo que aprender a comprender que siempre hay otro lado. Que lo que yo veo es tan relativo, es una medida tan pequeña. Tengo que aprender a comprender que hay una medida mucho más grande entre lo que yo conozco, que lo que yo veo es bien pequeño. Hagamos otro ejemplo de esto mismo. Si yo miro de un lado, yo podría creer aquí muchas cosas. Puedo creer que ese niño se lo va a comer un tiburón, puedo creer... Pero si yo miro al otro lado, me doy cuenta que el niño está jugando y que es una aleta la que hay enfrente de él y que el niño no tiene ningún riesgo. Pero como solo puedo ver desde un ángulo y no desde todos los ángulos, entonces, ¿cuál es la verdad? Miremos otro ejemplo. Figúrense ustedes que la diferencia entre la línea central de A y la línea central de B no es ninguna. Tienen la misma longitud, la línea central de ambas figuras. Nosotros con nuestros sentidos hubiéramos dicho que no, que hay una más larga que otra, ¿verdad? Pues no. Otra más, miremos otra más. Para darnos cuenta de los instrumentos que son nuestros sentidos y cómo tenemos que aprender que ellos no nos dicen la verdad. Miren esto. Los dos círculos amarillos centrales, ¿ustedes qué dicen? ¿No son iguales? ¿Cuál es más grande? El de allá, ¿verdad? No, son iguales. Son exactamente iguales. Es un problema de relación. Eso es lo que pasa, la diferencia entre conocer y entender. Hay un contexto cada vez mayor en el que debemos poner las cosas. Y el contexto mayor, los sentidos, no nos llevan a él. Tenemos que pasarlo por otro instrumento, que es el corazón, que es la conciencia. Sí, nos vamos dando cuenta de cómo es que estamos conociendo y lo pequeño y relativo que es. Miren este. Cada uno puede decir lo que le parece que sea ese señor, ¿sí? Visto desde un ángulo. Ahora mirémoslo desde el otro ángulo. Entonces, ¿es un señor bravo? ¿Es un señor contento? ¿Es un señor que me dice a mí, oh, me preocupa ese señor, me está mirando feo? ¿O es un señor que me mira sonriente? ¿Desde qué ángulo lo vi? Bueno, uno más. Miren esto. Yo tengo que descifrar en las cosas que veo una cantidad de detalles que van un poco más allá de una primera observación. Y eso nos pasa todos los días en la calle, en el trabajo, en el hogar. Una primera observación y yo emito un juicio, o me hago un concepto, o me hago una idea. Pero resulta que si yo miro con más atención y más cuidado, inmediatamente esa idea va a empezar a cambiar. Depende de la atención, la concentración con la que yo use mis sentidos. Yo puedo decir, no se oía nada, no había ruidos, pero en el momento en que yo aguzo mi sentido del oído, empiezo a darme cuenta que cantó un pájaro, que pasó un carro, que hay un martillo atrás, sí, que oigo mi respiración, que oigo... Creo definitivamente que nuestra conclusión es clara. Esta verdad adquirida a través de los 5 sentidos de la percepción es temporal y relativa. Y por eso le puse el sol al atardecer, porque todo cambia muy rápidamente, las cosas, las verdades a través de los sentidos cambian muy rápidamente, son como un atardecer. Nosotros cerramos los ojos un minuto y ya vemos solo la mitad del sol. Y volvemos a cerrar los ojos otro minuto y ya no hay sol. Lo que hay es oscuridad. Entonces son verdades cambiantes.
temporales totalmente cambiantes y relativas, lo que fueron en la antigüedad los grandes templos, pueden ser lugares de profanación absolutas en el día de hoy. Si este es un templo en Camboya, por ejemplo, que usaban los budistas, y después Pol Pot llegó y lo arrasó totalmente. Quemó los libros, quemó la gente, mató a todo el mundo y dijo, no, ¿cuál? Esto no es un espacio sagrado, ustedes están locos, eso no existe. Y lo convirtió en otra cosa, en una ruina. Hoy día es una ruina de turistas, lo que fue un templo sagrado. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es un lugar sagrado? ¿Es un lugar de turistas? ¿Es un lugar de profanación? ¿Qué es este lugar? Es algo relativo y relativo a lo que hace el ser humano con él. Entonces, la verdad de nuestros sentidos definitivamente es temporal y relativo. Mire lo que nos dice Sócrates. Sócrates nos dice, no miramos el mundo como es, sino como somos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a mirar un poco más de esta misma verdad. Lo conocido a través de los sentidos tiene una apreciación subjetiva. Depende del observador. Y depende de cómo yo mire ese observador. No juzgaré a mi hermano hasta no haber caminado 2 semanas en sus mocasines. Esto es la empatía. Esto es cuando yo me pongo en el lugar del otro. Yo no puedo comprender a una persona hasta no saber los caminos que ha tenido que recorrer, los desiertos, las bajadas, las subidas, los valles, los aguaceros que le han caído encima, las tormentas que ha tenido que pasar, los ríos que ha recorrido, ¿sí? Mientras tanto, yo no puedo comprender a mi hermano. Yo no puedo de una manera superficial conocer a las personas y juzgarlas y saber lo que les está pasando. Entonces también nos vamos dando cuenta aquí que nosotros juzgamos muchas veces las circunstancias o a los demás basados en evidencias relativas y temporales. Y nosotros no podemos, con eso, con esa evidencia, nosotros no podemos hacernos un juicio veraz. Entonces nos damos cuenta que no vale la pena juzgar, que no tenemos las herramientas suficientes hasta no haber caminado mínimo 2 semanas en los propios mocasines. Esto es lo que llamamos empatía. Bueno, vamos a ir un poco más. Lo conocido a través de los 5 sentidos puede ser medible y cuantificable, no solo es subjetivo. Sí, nosotros podemos coger un metro y podemos medir y saber que esta extensión y lo que yo mido aquí es lo mismo que en Japón o en Australia o en Tailandia y es una medida objetiva. Entonces, no solo es la subjetividad de los 5 sentidos, sino vamos a mirar qué es esa objetividad. Nosotros podemos pesar y esa medida de peso es la misma en todas partes. Pero figúrense que el ser humano cada vez descubre mejores instrumentos de medición. Ustedes saben que Copérnico, en la época de Copérnico, por allá en los años de 1500, a finales de 1500, en esa época el poder, el conocimiento estaba en manos de la Iglesia, y la Iglesia decía, basada en la Biblia, que existía la Tierra y el Sol giraba alrededor. Era una verdad geocéntrica. Pronto descubrieron algunos telescopios que miraban cada vez más lejos, y estas observaciones empezaron a detectar que no es que la Tierra estaba aquí y que el Sol giraba alrededor, no. Era que el Sol estaba en la mitad y el planeta Tierra giraba alrededor. La lucha que hubo por poder sacar a luz esta verdad costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego de Copérnico, que Copérnico hubo planteado su teoría, nunca la pudo publicar. Sus libros, porque en ese tiempo empezaba la imprenta. 100 años después pudieron empezar a sacarlos. A él le tocó retractarse totalmente de lo que decía. Pero luego Galileo retomó estas ideas, ¿sí? Estas observaciones, y se dio cuenta que sí, que evidentemente era una teoría heliocéntrica, donde el Sol estaba en la mitad, pero igualmente lo cogieron preso, cárcel perpetua de por vida, y le dijeron, si usted se retracta,
tiene cárcel en su casa hasta su muerte. Entonces se retractó y en su casa pudo seguir algunas investigaciones. Más de 100 años después, estos conocimientos pudieron salir a la luz. No era posible. Entonces, vemos como una verdad que durante muchos siglos, 1500 años, ha sido aceptada, no es verdad. Y para poder salir a la luz, necesita romper con muchísimo tiempo y con muchísima fuerza esos falsos paradigmas para volver a poder instalarse una nueva verdad. Nosotros creemos hoy en la teoría heliocéntrica. De pronto la ciencia, de aquí unos años, no sabemos qué nos va a decir. Y el día que llegue ese nuevo conocimiento, si nosotros nos cerramos, como se cerró la Inquisición en su momento a las nuevas verdades, pues va a pasar lo mismo. Y el ciclo va a volver a empezar, que la verdad no puede avanzar, que cada vez hay que descubrir nuevos inventos, pero que también esa verdad es relativa. O sea, tampoco creamos que la teoría heliocéntrica es la última verdad, porque hasta ahí va el conocimiento de nuestro cosmos. Muchas veces, cuando queremos saber la verdad, decimos, ¿qué dirán los científicos? Vamos a preguntarle a los científicos, porque ellos sí tienen la verdad. Pues les cuento una cosa, que los científicos no tienen la verdad. Es de nuevo una verdad relativa. Podemos mirar otros hechos. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a un congreso de antropología que internacional, donde se presentaba una persona que había hecho un doctorado en la Universidad de Nueva York acerca de la nutrición indígena en la zona andina. Y había determinado que las 43 especies de papa que habían podido domesticar los indígenas había sido la dieta fundamental de los indígenas. Y como la papa no tiene proteína, entonces el organismo había desarrollado un poder especial para poder sacar proteína del carbohidrato, pero que la inteligencia de los indígenas nunca había podido alcanzar un nivel superior y por eso los indios eran un poco brutos. Básicamente esa era su conclusión. Yo me quedé asombrada porque desde ese tiempo yo ya empezaba a conocer la quinoa, que era un pequeño alimento que tenían los indígenas por allá en los rincones de la zona andina, estaba al borde de la extinción y resulta que los indígenas, y esto fue un doctorado en la Universidad de Nueva York, ¿sí? Donde llegaron a esa conclusión y fue una tesis laureada. Entonces, conocimiento, ¿no? Las verdades, fíjense ustedes, resulta que en la zona andina, en la época prehispánica, se cultivó la quinoa. La quinoa es uno de los principales proteínas del mundo vegetal, es una de las que tiene la más completa gama de proteínas que el ser humano necesita y había sido abolido por los españoles su cultivo para obligar a los indígenas a sembrar el trigo y hacer el pan, que era lo que querían los españoles. Entonces la quinoa estaba al borde de la extinción y Estados Unidos fue el primero que empezó ¿y esto qué será? ¿Este alimento qué será? Hace unos 50 años empezaron las investigaciones hasta que descubrieron que la quinoa tenía un altísimo nivel proteico, que los indígenas se habían alimentado de la mejor proteína que hay hoy día sobre el planeta Tierra. En el periódico de Le Monde, en París, por ejemplo, salió, tengo el recorte, ¿sí? Porque me ha interesado mucho lo de la quinoa, el mejor alimento del siglo XXI, la quinoa. Entonces, otra verdad de la ciencia, donde podemos comprobar que las verdades científicas son verdades cambiantes, que la ciencia no nos va a decir. Les voy a contar un último ejemplo. Semmelweis era un fisiatra que le encargaron en Alemania el manejo de un hospital donde había una altísima mortalidad de las mujeres al tener sus hijos durante el parto. Entonces él tomaba nota de muchas cosas, investigaba y miraba y no se sabía qué era. En otros hospitales era el 4%, en este era el 10%, pero en general había mucha mortalidad, tanto de niños como